Bueno, y estamos en Todo se sabe con la congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, congresista de Fuerza Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, congresista Juárez. Gracias, Omar. Quería empezar con un comunicado a razón de este audio que se ha filtrado de la primera vicepresidenta del Congreso, la congresista Lady Camones de APP, y el comunicado corto dice lo siguiente. El audio difundido hoy en el portal web de un medio de comunicación corresponde a una opinión personal en una reunión estrictamente privada realizada hace más de un mes en las instalaciones del partido, ojo, del partido Alianza para el Progreso, al cual pertenezco. Lamento que las expresiones vertidas en un ámbito privado hayan sido expuestas públicamente, por lo que debo precisar que estas se basan en las investigaciones fiscales a las que se vienen sometiendo a algunos congresistas denominados los niños de Acción Popular. Los peruanos estamos hartos de los actos de corrupción, siendo este el efecto del comentario vertido. Debo aclarar tajantemente que soy respetuosa de todos los partidos políticos y que en relación a Acción Popular venimos realizando trabajos en coordinación con algunos miembros de su bancada y así como con otros congresistas de diversas bancadas, y en ese sentido considero que la bancada Acción Populista y todas las bancadas parlamentarias merecen el máximo respeto independientemente de ideologías y diferencias políticas, es lo que señala la congresista Lady Camones en este comunicado, a quien además hemos estado tratando de comunicarnos para que ella pueda explicar lo sucedido en este breve audio que se ha filtrado. Y quería empezar con esto, congresista Patricia Juárez. A ver, en principio, antes de sacar o especular al respecto, ¿qué le parece? Se filtró este audio con declaraciones de este calibre, declaraciones fuertes definitivamente, porque se refiere no solo a los niños, sino a todo un partido político como es Acción Popular. Lo que es lamentable es que este tipo de situaciones se hagan prácticas comunes, ¿no? Porque ya hace poco se filtraron audios de la presidenta del Congreso, grabados al parecer por personas de su entorno, y en este caso vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, quiere decir que al interior de los partidos políticos o en ambientes, digamos, en donde se supone que están en un área, en un espacio de confianza, en donde de repente puede haber algún tipo de expresiones de esta naturaleza, hay personas que seguramente toman este tipo de expresiones y las graban, ¿no? Y luego las difunden públicamente. Realmente eso es lo preocupante en este caso. De acuerdo a lo que ha señalado la congresista Camones, entiendo que es una expresión que ella habría tenido estrictamente privada en medio de una conversación. Pero lo preocupante es que en medio en este momento de estas posiciones que se están dando respecto a la mesa directiva se filtren este tipo de audios. Se supone que para deslegitimar a las personas. A eso iba justamente. Tendría que ver con un afán de otros miembros quizás de APP, sí, para mellar una posible candidata como era Lady Camones. Claro que sí, porque obviamente lo que genera en este caso es una insatisfacción, una molestia, una incomodidad de parte de Acción Popular, ¿no? Entonces esto obviamente que tiene un plan definido, y es que hayan partidos políticos contrarios a la posible, porque entiendo yo que se ha estado mencionando en los medios de comunicación, la posible candidatura de Lady Camones. Ahora, ¿cree que alguien del propio partido o incluso alguien de la propia bancada haya podido filtrar este audio? Bueno, lo que ella señala es que es dentro de su partido, ¿no? Entonces se entiende que sería alguien del entorno. Ahora, Lady Camones es una candidata potencial desde su punto de vista ya para presidir la mesa directiva del Congreso. Bueno, eso lo tiene que decidir su partido, ¿no? Ellos tienen que saber si la presentan a ella, si presentan a otro candidato, si hay otras personas que tienen iguales o digamos otro tipo de merecimientos para ocupar el cargo, ¿no? Ese es un tema que tiene que ver estrictamente con Alianza para el Progreso. Sí, claro, pero ella es la primera vicepresidenta del Parlamento. En este desempeño, en estos meses, ya casi un año, ¿cuál sería el balance que usted haría? Bueno, en realidad yo no he estado, digamos, cerca, no conozco mucho el trabajo que se haya hecho a partir de las vicepresidencias. Entiendo que en algún momento ella
ha reemplazado a María del Carmen Alba cuando ella ha viajado, cuando ella no ha estado. Pero bueno, más allá de eso, digamos, ella ha ocupado y ha cumplido la labor para la que se le eligió, ¿no? Digamos, y como congresista, digamos, ha hecho el trabajo que muchos de los congresistas hacemos. Y desde Fuerza Popular, ¿ustedes estarían de acuerdo o darían quizás los votos para que APP, Alianza para el Progreso, presida la mesa directiva? Nosotros lo que hemos señalado es que efectivamente en algún momento se ha dado un acuerdo, pero lo que sí tenemos claro es que sí tenemos derecho a veto, ¿no? O sea, nosotros tenemos derecho a expresar una posición política y también aceptar o no una candidatura, ¿no? Porque obviamente están los votos nuestros los que también definen una situación como esta. Entonces, el Alianza para el Progreso tiene que presentar a su candidato y nosotros evaluaremos, ¿no?, si estamos de acuerdo o no. Es decir, no necesariamente cualquier candidato que les plantee APP va a ser aceptado por Fuerza Popular. Así es, no necesariamente. Nosotros tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Y la evaluación se hace en bancada, como solemos nosotros, digamos, tomar las decisiones trascendentes. Porque César Acuña incluso ya directamente y abiertamente ha comentado que esta vez ya le corresponde a APP y está pidiendo que se cumplan los acuerdos alcanzados al principio en julio, ¿no? Bueno, como vuelvo a señalar, ¿no?, es importante también saber quién es la persona que van a presentar ellos, ¿no? Nosotros lo hemos manifestado clara y abiertamente. Nosotros respetamos acuerdos, sabemos que efectivamente corresponde hacerlo, pero eso sí, tenemos derecho también a expresar nuestra posición, nuestra opinión respecto a la persona que ellos presentarían. Por ejemplo, se ha mencionado mucho el nombre de Gladys Echaíz, que si bien es de la bancada, es más una figura independiente que parece genera consensos en otras bancadas. ¿Cómo ven a Gladys Echaíz desde Fuerza Popular? En particular, yo tengo mucha cercanía con la doctora Gladys Echaíz porque ella es vicepresidenta de la Comisión de Constitución y tengo el mejor de los conceptos de la doctora Gladys Echaíz. ¿Sería una buena presidenta del Congreso? Yo creo que sería una excelente presidenta del Congreso. Y bueno, y otra figura, según las especulaciones o filtraciones que hay, es que César Salguana también era el candidato de César Acuña. ¿Qué le parece el perfil de Salguana, vocero de APP, para presidir la mesa directiva? Bueno, digamos, no conozco mucho al congresista Salguana, hemos tenido... Eduardo Salguana, perdón. Eduardo Salguana, César sí. Salguana. En realidad, él está en la Comisión de Constitución, bueno, hemos interactuado. La verdad es que esperaríamos nosotros para ver cuál será, digamos, la decisión de Alianza para el Progreso y en ese momento expresaremos nosotros la decisión, ¿no?, la opinión que tenemos. Y en esta oportunidad a Fuerza Popular no le interesa ser, no digo presidir, por ahí que sí, pero ser parte de la mesa directiva. Ese es un tema que tampoco lo hemos definido, ¿no? De inicio, el primer año, considerando lo polarizada que había sido la elección, se tomó la decisión de no participar. Pero esta siguiente legislatura, nosotros todavía estamos evaluando, digamos, la posibilidad o no de participar en la mesa, ¿no? Porque, a ver, si no me equivoco, luego o tras la fragmentación de Perú Libre en diversas bancadas, que terminan siendo afines al gobierno, es verdad, Fuerza Popular se convierte en la primera minoría con 24 escaños, si no me estoy equivocando. Exacto, sí, nosotros somos el único partido que se ha mantenido con absolutamente todos sus miembros, los 24 estamos, y también tenemos, digamos, un concepto de que se tiene que hacer política y que tiene que haber una discusión interna para tomar decisiones que luego de votadas nosotros, digamos, acatamos, a no ser, ¿no?, que sea temas absolutamente de principios en donde definitivamente no estamos de acuerdo y dejamos constancia de que en ese tema no estamos de acuerdo, pero que podríamos votar o no, dependiendo, como vuelvo a repetir, si son temas de principios que, digamos, votaríamos o no con la bancada, ¿no? Y justamente en las votaciones, ¿no? Desde Fuerza Popular se confía en los votos
de APP, se confía en los votos que puede otorgar Acción Popular. Se lo pregunto porque cuando se han empujado ciertas iniciativas, como las últimas 2 vacancias, finalmente ha sido APP y Acción Popular, con algunos de sus votos, los que han terminado protegiendo a los miembros de este gobierno. Sí, es lamentable realmente que en situaciones donde nosotros esperábamos, por ejemplo, que no se le dé la confianza a un gabinete, efectivamente han sido esos votos que han terminado dándole la confianza a los gabinetes y también votando en contra de la vacancia. Hay momentos en frente, por ejemplo, a interpelaciones o censuras que vemos que difícilmente, si no contamos con los votos totales de AP o APP, podríamos llegar, por ejemplo, a una reforma constitucional, por decirlo menos, y obvio, menos a una vacancia, ¿no? Entonces, esto es lo lamentable, ¿no? Que, digamos, de inicio tuvimos siempre ese número de votos suficiente, ese bloque sólido para, por ejemplo, plantear y proponer temas como cuestión de confianza o decirle no a la Asamblea Constituyente. Pero luego, frente a temas que significan el control político, al que nosotros estamos obligados a efectos de darle a la ciudadanía la seguridad que requiere por el pésimo desenvolvimiento que está teniendo el Ejecutivo, ahí vemos que ahí flaquean los congresistas y los votos. Entonces, ahí es donde entendemos que, digamos, no podríamos llegar porque hay ciertas... algunos disidentes se parten, por ejemplo, Acción Popular casi nunca en esos temas votan todos juntos, entonces ahí es donde hay que estar un poco contando para ver cómo se llega o más o menos cómo votaría uno u otro. En Acción Popular es claro que hay divisiones y hay varias posiciones, pero en Alianza para el Progreso la cosa es distinta porque hay un liderazgo sumamente claro. ¿APP es un aliado encubierto del gobierno de Castillo? Bueno, yo no lo podría decir, digamos, no podría decir que existe algún acuerdo porque no lo conozco definitivamente. Cambiamos de tema ya al plano constitucional. Como presidente de la Comisión de Constitución, el predictamen que se ha aprobado en este grupo de trabajo que tiene que ver con la bicameralidad, que para muchas personas en realidad no... Incluso podría ser importante empujarlo en una coyuntura como esta, pero ¿por qué desde su punto de vista, desde el punto de vista mayoritario de este grupo de trabajo, volver a un Congreso con 2 cámaras es fundamental o es necesario? Porque estamos viviendo un momento de crisis que creo que nadie puede desconocer. Creo que este es un momento muy difícil políticamente, hay una crisis institucional en el país. Y creemos que tenemos que hacer lo necesario, lo mínimo necesario, como una reforma política para darle, digamos, nuevos aires al país, nuevos aires a las instituciones. Y esto significa la creación, por ejemplo, de un Senado, volver a un sistema bicameral que en nuestras constituciones ha sido tradicional. O sea, de 12 constituciones que hemos tenido, 8 constituciones han tenido un sistema bicameral y una inclusive un sistema de 3 cámaras. Entonces, tradicionalmente se ha dado esto. Obviamente, hoy día en el conversatorio constitucional que tuvimos en la comisión, se decía que llevamos tantos años de un Congreso unicameral que los jóvenes, por ejemplo, de 25 o 30 años, no saben cómo funciona, no saben lo que es un Senado en el Perú. Entonces, nosotros creemos que la crisis que vivimos en este instante puede resolverse a partir de la reforma política. Esta segunda Cámara, por ejemplo, sería una Cámara esencialmente revisora. Sería una Cámara que le dé esa pausa y que mejore la producción y la calidad de las leyes que el Perú necesita. Esa era mi consulta, ¿no? ¿Cómo 2 cámaras pueden terminar mejorando la calidad legislativa? ¿Cómo así? A ver, aun cuando ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la famosa segunda votación,
Cuando se pasa, por ejemplo, el número de 78 votos a favor, entonces uno pide que se exonere de la segunda votación. Y que pasa frecuentemente, además. Casi siempre. Entonces, el sentido de esa segunda votación es efectivamente que hay una reflexión de una semana, por lo menos, para que se pueda volver a tomar este tema. Nosotros vemos realmente con una autocrítica enorme que en el Congreso en este momento se adoptan leyes que realmente hacen un daño enorme y no hay forma de que esas leyes sean revisadas. Por ejemplo, hace poco se aprobó una ley que genera unos beneficios hacia docentes, hacia maestros, y de acuerdo al proyecto de ley no genera ningún gasto al Estado, pero reconoce derechos a los maestros y se pide que se exonere del dictamen de la Comisión de Presupuesto. Y efectivamente la Comisión de Presupuesto se inhibe y dice yo no voy a conocer esto. Entra al Pleno y a pesar de que en su momento, yo mencionaba que no podía frente a un tema que va a generar gasto al Estado. No tiene iniciativa de gasto. No tenemos iniciativa de gasto, no se podía exonerar o se podía inhibir la Comisión de Presupuesto. Siguieron adelante, votaron la segunda votación y luego, por supuesto, el Consejo Fiscal dice, ¿saben lo que han aprobado ustedes? Son 43.000 millones de soles que esa aprobación le va a costar al Estado. Sí, y no es la primera vez y se terminan cayendo en el Tribunal Constitucional y lo único que generan es generar malas expectativas. No, pero lo que pasa en este caso es que ha ido al Ejecutivo y el Ejecutivo no lo ha observado. Entonces, ¿quién va a presentar la acción de inconstitucionalidad? Claro. Entonces, esto es, por ejemplo, un claro ejemplo de que tiene que haber una Cámara que realmente, recogiendo la opinión de Natalia Primo, por ejemplo, constitucionalista que ustedes han citado en la propia comisión, lo que nos señalaba hace algunas semanas era que si no mejoramos más bien la calidad de nuestros congresistas para legislar, va a ser muy difícil porque vamos a tener quizá la misma calidad de parlamentarios en el Senado. Entonces quizá tenga que ver con la oferta de los partidos políticos a los ciudadanos. No solamente yo creo que es una cuestión de oferta de los partidos, sino que creo yo que, como hoy día lo mencionaba ya en una conversación personal con los distinguidos constitucionalistas que estuvieron en la comisión, creo que ya es hora de que las personas realmente valiosas como ellos, como Natalia Primo, por ejemplo, puedan apostar para ir a un Senado. Sería extraordinario y sería un lujo poder tener personas que se desenvuelven en el mundo académico y que los partidos tienen que presentar para que vayan realmente personas de la talla de estos constitucionalistas o personas que tienen una relevancia realmente en el mundo empresarial, político y que sean referentes y que, por ejemplo... ¿Cómo hacemos o cuáles serían los requisitos que se establecerían y cómo hacemos para, también porque eso es una crítica que se hace, para no limitar la participación política? Bueno, no existe ningún límite, o sea, en realidad pueden participar todos los que quieran, obviamente hay que inscribirse en un partido político y por eso yo llamo... Me refiero, ¿cuál sería la diferencia entre diputados y senadores? Por el Perú. Bueno, en el caso de los senadores, digamos, serían 130, integran la Cámara, se llamaría Cámara de Diputados, se requiere lo mismo que para ser congresista, 25 años, peruano de nacimiento. Y para el caso de los senadores serían 35 años y tendrían que tener 5 años de experiencia, eso es lo que hemos señalado, en el sector público o privado o haber ejercido algún cargo de elección popular, es decir, haber sido alcalde, haber sido gobernador, haber sido congresista, porque es importante que vayan a la Cámara de Senadores también personas, no solamente que estén en el mundo académico, sino que también conozcan el Estado por dentro. Entonces creemos que podemos apostar
sin perjuicio de que también es importantísimo hacer una reforma del sistema de partidos políticos, cosa que el día de hoy hemos conversado, por ejemplo, con la Asociación Civil Transparencia, a efectos de poder organizar mesas de trabajo y que vayamos ya a estas reformas que son trascendentes e importantes para el país. Dado que menciona a transparencia, no solo transparencia, otros constitucionalistas critican o temen esta modificación que se ha hecho al artículo 99, si no me estoy equivocando, que permitiría acusar constitucionalmente a las cabezas de los organismos electorales, llámese Jurado Nacional de Elecciones, OMPE o RENIEC. ¿Por qué ir hacia hacia esa modificación? ¿No podría afectar la autonomía, como advierte Transparencia? Claro, lo que ocurre es que ese artículo también contempla efectivamente, como bien lo señalas, la posibilidad de acusar, pero también la posibilidad de darles la protección del antejuicio que tienen casi la mayoría de los funcionarios del Estado. Y esto responde a que a través de una sentencia el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso de la República que se modifique el artículo 99 y que se considere a los funcionarios que forman parte del sistema electoral como parte de los funcionarios sujetos al antejuicio, al privilegio, digamos, o a la prerrogativa del antejuicio. Entonces, esa ha sido la razón por la cual se les ha incorporado dentro de este proyecto. Pero sea el Congreso no es riesgoso igual. Sí, es muy importante señalar que nosotros tenemos realmente un objetivo para el país y el objetivo es que podamos sacar adelante esta reforma política. Y si este tema o algún otro que realmente no, digamos, forma parte de la figura de la institución de la bicameralidad, sino que responde simplemente al hecho de querer cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional, significa que no haya el consenso que necesitamos, nosotros como comisión estamos absolutamente dispuestos a separar ese tema. Si ese es un tema que evidentemente está ocasionando alguna separación o algunas críticas respecto a algunas personas que no entienden realmente el sentido que le hemos querido dar en la Comisión de Constitución, de ninguna manera, jamás. Digamos, cuando se ha incorporado, se ha pensado, bueno, vamos a tener la posibilidad de acusarlos constitucionalmente. De ninguna manera. Los técnicos, asesores de la comisión, cuando lo propusieron en las mesas de trabajo que hemos tenido internamente, lo trajeron precisamente porque era una sentencia del tribunal que nos exhortaba. Pero, como vuelvo a repetir, si ese es un tema que, digamos, divide, entonces simplemente lo dejamos de lado y seguimos adelante. Ahora, hay algunos puntos que también se han cuestionado. Leí hoy día la columna del Fernando Tuesta en El Comercio y señalaba que ¿acaso no era la oportunidad en este grupo de trabajo de tocar un tema que termina resultando muy subjetivo como la vacancia presidencial, ¿no? Este término de la incapacidad moral permanente y qué entendemos por incapacidad moral permanente. ¿No hubiese sido la oportunidad para reformar ese punto de la Constitución, establecer, digamos, cuáles podrían ser los delitos adicionales por los que sea juzgado un presidente de la República? Claro que sí. He escuchado muchos comentarios de que, por ejemplo, ¿no?, el artículo 130 de la Constitución también, que establece las cuestiones de confianza obligatorias, también debería dejarse de lado, así como modificar el 117 para agregar unas nuevas causales en las que el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente, o también regular temas de vacancia. Otros temas también que han surgido y que siguen surgiendo todos los días. Pero no había los consensos necesarios para impulsar eso. Exactamente. La idea en este momento, y por eso también es importante explicar por qué son tantos artículos, porque ahí se están modificando toda la Constitución, es precisamente porque lo que se hacen son concordancias, ¿no? O sea, por ejemplo, los tratados internacionales, ¿quiénes lo ratifican? En vez de poner Congreso, nosotros ponemos Senado. Entonces, eso significa 50 y tantos artículos. Pero en realidad la esencia de esto es crear dos cámaras, y también, por supuesto, lo que se está proponiendo en este dictamen es la reelección de congresistas, porque nosotros creemos fervientemente que tenemos que generar una clase política fuerte, estable en el país, porque el Senado, por ejemplo, debe estar constituido por personas que signifiquen referentes
a los que nosotros podemos acudir en casos de crisis. Y le pregunto, impulsar estos cambios, la bicameralidad, incluso la reelección de congresistas, ¿no es ir de alguna manera en contra de lo que la población votó en el referéndum que promovió Martín Vizcarra? Bueno, eso fue en el año 2018. Yo creo que fue también una forma, populista y equivocada de parte del señor Vizcarra de sacar adelante un tema que evidentemente, seguramente a ojos de muchos, porque se dice, bueno, ¿cuánto van a gastar? Esto va a significar un mayor gasto, pero estamos haciendo un recorrido, digamos, a nivel nacional, estamos tratando de socializar este tema, de darles a conocer a los ciudadanos que se trata, con estos cambios de estas reformas constitucionales, de darles un mejor país. Queremos que las instituciones se fortalezcan y no queremos de manera alguna dejar de lado lo que los ciudadanos de repente en su momento opinaron. Es importante también señalar que debemos de generar corrientes de opinión para que los ciudadanos en general y los estudiantes conozcan los temas constitucionales. Ha habido hace poco una encuesta en donde se dice que solo el 4% de los ciudadanos de todo el Perú conoce la Constitución. Yo creo que a nivel de los colegios, de las universidades, se tiene que enseñar a los ciudadanos realmente cuál es el contenido de nuestra norma de mayor jerarquía e importancia en el país. Ya en términos políticos, el propio ministro de Defensa, José Luis Gavidia, ha sido crítico con con este dictamen aprobado y ha señalado textualmente que en el Congreso se vive una dictadura parlamentaria justamente por modificar 54 artículos de la Constitución. Bueno, eso demuestra, por ejemplo, que hasta las más altas autoridades en el país, como un ministro de Estado, desconoce absolutamente de lo que está hablando. O sea, el ministro, hoy día públicamente lo invité en las cámaras de televisión a efectos de que asista el día de hoy, por ejemplo, a escuchar a los constitucionalistas y que no repita temas de consigna, que no repita temas que pueden ser populistas, pero que generan y reflejan un desconocimiento absoluto de lo que está hablando el ministro. Entonces creo que como ministro tiene responsabilidad de informarse mejor y de no generar una corriente contraria a algo que va a ser tan positivo para nuestro país. Y de ninguna manera también, y rechazo tajantemente que el ministro se refiera a una dictadura parlamentaria, porque no hay mayor democracia que la que hemos vivido durante todos estos meses en que desde el mes de marzo estamos sometiendo a debate este tema. Y además mencionar que este debate se genera desde hace más de 20 años. Se ha generado a través de varias, digamos, comisiones de constitución a lo largo de varios años y varias comisiones que se han establecido a efectos de lograr durante mucho tiempo volver a la bicameralidad. Ahora, ¿le parece grave que el ministro de Defensa, la cabeza política de las Fuerzas Armadas, se refiera así a un proyecto de reforma constitucional? Ayer conversaba con Víctor Andrés García Belaúnde y me decía que ya, si él hubiese estado en el Parlamento, lo hubiesen citado. Bueno, yo creo que sería importante citar al ministro. Sí, yo he escuchado el día de hoy que muchos congresistas se han referido que quisieran citarlo, porque, digamos, él no puede referirse de esa manera a un proyecto que se presenta. Hay ocho congresistas que han presentado sus proyectos de ley y que ha sido materia de un debate profundo con destacados constitucionalistas desde el mes de marzo a nivel nacional. A eso no le puede llamar dictadura parlamentaria de ninguna manera. ¿Usted va a pedir que lo citen? Lo que vuelvo yo a repetir es que el ministro debe informarse mejor y por supuesto que si es invitado a que explique cuál es la razón de esta situación, por supuesto que voy a apoyar que vaya, porque sería importante poder conversar con el ministro para explicarle a qué se refieren los cambios constitucionales y qué es un sistema bicameral. De repente, digamos, con un poco de mayor información puede cambiar de opinión. Solo para ir terminando, otro tema clave que tiene que ver con la fiscalización política. Fuerza Popular está recolectando, impulsando la censura directa al ministro del Interior, Dimitri Senmache. ¿Ya tienen los votos, las firmas necesarias? ¿Cómo va esto?
Nosotros hemos conversado, hemos intercambiado opiniones con los diversos congresistas y efectivamente hay una sensación, digamos, el convencimiento de que el ministro no está haciendo un trabajo suficiente como para lograr la captura, por ejemplo, del señor Pacheco, y que el señor Silva se le ha escapado digamos, en el momento en el que él estaba a cargo. Hicieron el cambio de los altos mandos, porque cada vez que entra un ministro, y ya van no sé cuántos, 5 creo, en el Ministerio del Interior, simplemente ellos hacen tabla rasa y cambian a todos al barrer. Y eso no es respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que el ministro no está haciendo lo necesario para la captura de estas personas y que el caso de los muertos de Acarí, de las personas que lamentablemente han fallecido víctimas de estas guerras internas que tienen entre ellos, también tiene responsabilidad, digamos, el ministro, ¿no? Entonces, por eso es que estamos impulsando la censura. Creemos que acá hay alguna protección que viene de algún lugar para que estas personas, especialmente el señor Silva, que tiene mucho que decir respecto al presidente de la República, no sea capturado. Miembros de la policía, no digo la policía, miembros de la policía estarían encubriendo a los prófugos. Mire, yo no podría decir ni sindicar quiénes, pero sí le digo de que existe la percepción y el convencimiento de que al menos el ministro no está haciendo lo necesario. Y el ministro tendría que decir qué es lo que está pasando. Cuando él ha ido al Congreso frente a la invitación que le hemos hecho, sus explicaciones no fueron satisfactorias. Se le dijo que el plan ese de videovigilancia, como él lo llama, no significa que, digamos, que sea un tema superficial, sino que debieron de tener cuidado porque sabían que esto se venía y que eso implica una acción mayor de parte de la policía y una negligencia manifiesta en el caso del señor Silva, que se escapó, no sé, mire. Por eso es muy complicada la situación del ministro, porque sí creemos que existe por lo menos una enorme negligencia respecto a la acción que tiene que tener para la captura de estos señores. Una última, ¿le sorprendió la ruptura de Keiko y Marc? Yo creo que es lamentable, yo creo que es un tema familiar que no, digamos, nos corresponde tocar. Yo creo que ambos son personas maduras que han tomado la decisión pensada, y además estoy convencida que ambos harán siempre lo mejor para sus hijos, sus hijas, ¿no? Sus 2 hijas. Así que bueno, lamentar una situación como esta, pero también dejarlo en el ámbito privado donde debe quedar. Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora Juárez. Vamos a cambiar de tema, vamos al análisis político y también constitucional, también constitucional que está viviendo nuestro país.